que sí, en efecto. La respuesta a esa pregunta está en el cuadrante 2. Cosas como hacer más ejercicio, dormir más, mmm, sacar un certificado de idioma, cosas así. Son cosas que personalmente no considero tan urgentes en este momento. Claro, la situación puede cambiar después. Por ejemplo, cuando me sienta más cansado va a pasar a ser urgente. O cuando tenga mala salud por no hacer ejercicio, por ejemplo. También va a pasar a ser una actividad del cuadrante 1. Pero aquí la idea es que muchas veces quizás no nos parezca que sean urgentes, pero sí reconocemos su importancia. Y pensar, ¿cómo me beneficiaría yo si dedicara más tiempo a hacer esas cosas? Sobre todo en prevenir. Yo no viviría quizás con tanto estrés al día, en enfrentar tantas actividades de crisis, problemas apremiantes, etcétera. Entonces esa es la idea, enfocarnos en el cuadrante 2. Y para ello el autor nos señala lo que él llama la herramienta del cuadrante 2. Y nos dice, las personas efectivas no se orientan hacia los problemas, sino hacia las oportunidades. Alimentan las oportunidades. Y esto también lo podemos ver como el cambio de la forma de pensar, el cambio de nuestros paradigmas. ¿Cómo es que podemos ver un problema como una oportunidad incluso? Pues eso es cuestión de cambiar nuestra forma de pensar, de ver las cosas. Y bueno, como ya lo habíamos visto antes, el cuadrante 2 o en general la cuarta generación de la administración del tiempo se enfoca en construir relaciones y más específico el cuadrante 2 en redactar un enunciado de misión personal, la planificación de largo alcance, mantenimiento preventivo y demás. Y también nos dice que la esencia de la administración efectiva del tiempo y la vida consiste en organizar y ejecutar prioridades equilibradas. Ninguna de las tres generaciones de la administración del tiempo ha producido una herramienta que permita vivir centrándose en principios con un estilo del cuadrante 2, que son cosas que bien no nos parecen urgentes, pero sí son importantes. Pero algún día van a ser urgentes si no las hacemos. Y el objetivo de la administración del cuadrante 2 consiste en organizar nuestra vida con efectividad desde un centro de principios sólidos, desde el conocimiento de nuestra misión personal, que es el hábito 2, concentrándonos en lo importante y en lo urgente, que si bien sería más como el cuadrante 1, pero también ya expliqué un poco la relación del cuadrante 1 y del 2, y dentro del marco del equilibrio entre el incremento de nuestra propia producción y el aumento de nuestra capacitación de producción, que como lo decía tiene que ver con lo que es la interdependencia, como reconocernos dentro de un conjunto de personas que, que, que pueden llegar a resultados que sumados hacen más que no sumados, que si lo hiciera solamente uno. Y eso creo que tiene que ver con el hábito de la sinergia. Bueno, ¿cuáles son los criterios para la herramienta del cuadrante 2? ¿Qué tiene que tener o cumplir esta herramienta? La herramienta del cuadrante 2 simplemente puede ser una hoja de papel donde podamos organizarnos, se aconseja de forma semanal. Y esta pues debe tener estos criterios: coherencia, equilibrio, centrarse en el cuadrante 2, una dimensión humana, flexibilidad y ser portátil. Bueno, la coherencia se refiere a que todo lo que esté escrito en esa herramienta, en esa hoja, tiene que ser coherente, valga la redundancia. Coherente en cuanto, por ejemplo, el enunciado de misión personal con los roles, con los roles que tengamos, las metas de esos roles y demás actividades que pongamos. Debe ser equilibrado. Aquí está más relacionado con qué roles desempeñamos nosotros dentro de nuestro entorno. Por ejemplo, el rol de estudiante, el rol de hijo, el rol de hermano, el rol de padre, etcétera. Porque si nosotros lo vemos desde esta perspectiva, entonces vamos a empezar a planificar actividades centrándonos en todos esos roles o ámbitos de nuestra vida y no solamente en uno. De ahí el equilibrio.
de centrarnos en varios, en lo que es importante para nosotros, y no enfocarnos en actividades en solo uno, porque de qué dependería, en qué nos beneficiaría ser exitosos o ser efectivos solamente en un ámbito cuando estamos, este, cuando no nos enfocamos en los demás y entonces después vienen problemas en esos otros ámbitos. Pues no sería bueno. También se debe centrar en el cuadrante 2, que principalmente van a ser actividades con prevención, actividades que son importantes, no urgentes, como ya lo había mencionado. Debe conservar una dimensión humana. Esto se refiere a como reconocer nuestra capacidad de hacer cosas, o sea, no nos vamos a llenar de actividades como quizás se hacía con la tercera generación de la administración del tiempo, porque nos enfocamos en ser efectivos y no tanto en ser eficientes, que también es importante, pero lo más importante es ser efectivos, según esto. Una dimensión humana. Ser flexible. Bueno, quizás alguna vez no vamos a alcanzar a terminar todas las actividades que hayamos planificado, pero no por ello debemos sentirnos mal, porque si bien todas estas actividades que hayamos puesto son importantes, pero bueno, si reconocemos la importancia de cada una para nosotros, pues igual y nos ayuda a ser flexibles en cuanto a darle, pues eso, prioridad a esa actividad. Y quizás, pues, reconocer que no fue mala decisión haber aplazado otra actividad, por ejemplo. Y también esta herramienta tiene que ser portátil, que la podamos llevar de un lado a otro, que no sea difícil su transporte. ¿Por qué es importante? Porque esto nos ayuda a mantenernos enfocados en las actividades que vamos a estar realizando. También en recordar por qué lo estamos realizando, sobre todo eso. Recordar por qué estamos realizando esas actividades a través de nuestro enunciado de misión personal. Bueno, aquí se muestran algunos ejemplos de roles y metas que se tienen en cada rol. Se ven en la imagen de la derecha. Pasamos de identificar los diferentes roles que queramos cumplir a un plan de acción por medio de metas y después por medio de planes más específicos, actividades y horarios. Y bueno, eso lo vamos a ver en otra diapositiva. Ahora, también aquí el autor nos señalaba que una diferencia entre la tercera generación de la administración del tiempo y esta cuarta es que la tercera pues se enfocaba principalmente en la eficiencia, como en hacer la mayor cantidad de actividades, ocupar el mayor tiempo de la mayor cantidad de nuestro tiempo en actividades y ser más eficientes. Pero esta cuarta y sobre todo en la herramienta del cuadrante 2 se enfoca en actividades que nos permitan ser más efectivos. Y bueno, aquí también cambia la perspectiva en cuanto a cómo organizamos esas actividades, de pasar de una planificación diaria a una planificación semanal, que es lo aconsejable. Y dentro de esa planificación semanal, irnos adaptando de forma diaria. ¿Para qué? Bueno, principalmente por la cuestión de ser flexible, de que sea flexible, de cambiar alguna cosa, alguna actividad, en fin. Y aquí vemos la organización a largo plazo en el esquema de arriba, donde pasamos del enunciado de misión personal a la identificación de roles y de metas de esos roles. En cuanto a la organización semanal, vemos que los roles y las metas siguen los planes o actividades, y a esas actividades o planes les asignamos horarios específicos dentro de nuestra semana o delegamos esas actividades o planes. Y bueno, aquí se muestra el esquema completo de la sugerencia como herramienta del cuadrante 2 que nos muestra en el libro. Y por acá abajo vemos esta parte que dice afilar la sierra, que se refiere al hábito 7, que ya vamos a hablar más adelante de él. Y bueno, de hecho, todos los hábitos que vamos a estar viendo, hemos estado viendo, los podemos relacionar con esta herramienta del cuadrante 2.
en fin. Y bueno, aquí en esta diapositiva se señalan 5 aspectos en los que la cuarta generación de la administración del tiempo, o la administración de nosotros mismos, es mejor que la de la tercera generación, pero son cosas que ya mencioné, entonces paso a la siguiente, donde vamos a ver esto de delegar. Podemos pensar en delegar de dos formas: delegar en recaderos o delegación en recaderos y delegación en encargos. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? Principalmente es la forma en que lo hacemos. Cuando delegamos por recaderos, vamos a decir casi de forma exacta cómo queremos que se hagan las cosas. El problema con esto es que la responsabilidad no se va a estar compartiendo, y también que vamos a estar ahogando la creatividad de aquella persona a la que se le está delegando esto. Esto también se puede pensar que es bueno en cuanto a términos de eficiencia, pero bueno, ahí está. Y la delegación en encargos, por otra parte, va a ser como que decimos la actividad o la actividad que estamos delegando, pero no vamos a especificar exactamente cómo queremos que se haga. Sí se puede dar consejos de cómo no se haga, porque sabemos que no funciona. No funcione de esas formas y así se pierda menos tiempo. Pero al hacerlo de así, sin limitar lo que se puede hacer o lo que la persona puede aportar, entonces nosotros vamos a estar compartiendo la responsabilidad. Es liberador con respecto al tipo de delegación anterior. Va a fomentar la relación entre esas personas, también la creatividad de esa persona a la cual se le está delegando la actividad. Este tipo de delegación se centra en los resultados, por ello es que se relaciona con que es efectivo y, sobre todo, y quizás a lo más importante, va a fomentar la confianza. Y bueno, en estos esquemas del lado izquierdo vamos a ver cómo es una persona o cómo son los resultados de alguien que no está delegando, y del otro lado cómo son de alguien que sí lleva a cabo estas actividades de delegar. En el lado izquierdo vemos que el volumen o la cantidad que está en la entrada es igual a la salida. Lo podemos ver como que el esfuerzo que yo imparto va a ser igual a la cantidad de resultados o la cantidad de trabajo que yo tengo. Pero más allá de eso es como reconocer una limitación de lo que podemos hacer por nosotros mismos. En cambio, cuando se habla de esa síntesis, de la interdependencia, del delegar a otras personas, vemos que la cantidad que aportamos quizás sea poca comparada a la cantidad de resultados que podemos tener. Y bueno, es eso. Y bueno, aquí vemos que encargar significa una tarea con confianza. La confianza es la forma más elevada de la motivación humana. Saca a la luz lo mejor de la gente, pero requiere tiempo y paciencia, y no excluye la necesidad de formar y desarrollar a las personas para que su competencia pueda elevarse al nivel de esa confianza. Yo creo que esta parte está como muy relacionada a lo que es el liderazgo también. Esto de delegar por encargos. También cuando leía esto es como que pensaba en que si queremos motivar a alguien podemos confiar en él. Si queremos motivarnos podemos confiar más en nosotros. Y así. Y bueno, esto es todo de mi parte. Gracias por su atención. Y bueno, esperamos las preguntas o comentarios con respecto a esta presentación. Y damos el tiempo también para que comience la siguiente. Gracias.